Los modelos EdTech tienen que trabajar, desde aprender de los usuarios finales para hacer y generar experiencias innovadoras e integradas con las soluciones que impacten a los tomadores de decisiones y los usuarios finales. Obtendremos más información valiosa y de calidad en los Main Showroom, tecnología humanizada para un modelo inmersivo integrador de Cypher Learning, para el que nos acompaña aquí en este recinto Yuri Rangel, quien es VP de Global Commercial. Yuri, agradecemos mucho que nos acompañes y cedemos el micrófono para tu participación. Sí, ¿ya me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Yuri Rangel, Senior Vice President of Sales de Cypher Learning, pero tengo algo aquí muy importante, también me dedico a toda la parte de EdTech y a la parte de engagement con todos nuestros clientes, nuestros socios y nuestros amigos de todo el mundo. Hoy les voy a platicar un poquito de lo que hacemos como empresa, pero más enfocado desde la realidad que estamos encontrando en los diferentes lugares en los que estamos actuando y trabajando. La realidad, y lo hemos estado viendo alrededor de todos los paneles, todas estas políticas públicas que nos estamos encontrando, todos estos cambios que hoy se van detonando diferentes acciones, nos enfrentan a una realidad de una virtualidad y una realidad inmersiva que todavía tenemos muchas preguntas al respecto. La CEPAL, en su plan de 2020, tenía una agenda digital que programó en vistas del 2022 y tenía estas principales 8 acciones y una novena para compensar toda la parte de la pandemia, enfrentar la pandemia y facilitar cómo íbamos a regresar desde el aspecto financiero, desde el aspecto económico, y esto detonó muchas políticas de nivel público, de nivel privado, en la educación a diferentes niveles, ¿no? ¿Dónde estamos delante de esto? Y aquí me voy un poco también a esta misma actividad de la CEPAL, donde decíamos, se requiere una agenda de cooperación que permita abordar los desafíos de corto, mediano y largo plazo vinculados a la inclusión digital. La realidad es que la mayoría de las estrategias que como universidades y centros educativos e inclusive gobiernos tomamos fueron de emergencia completa. Había algunas políticas que se venían atrayendo desde tiempo antes, pero que al final se tomaron decisiones donde acabamos con sistemas híbridos que no daban una solución real a lo que estaba sucediendo en cada uno de los colegios, en cada una de las universidades y en los diferentes sistemas educativos. Nos encontrábamos en una realidad de aulas vacías, donde no podíamos atraer a los estudiantes, donde nos encontrábamos realmente lejos de lo que era nuestro espacio planeado, programado, controlado de muchos años. Y hablábamos de muchos temas desde antes. Y teníamos y entendíamos las diferencias generacionales, ¿no? Cuando nos empezábamos a acercar a la transformación digital, y esto era algo que yo platicaba mucho en muchas de las regiones, me ha tocado viajar por todo el mundo, y estas generaciones donde los baby boomers nos entrenaron a nosotros y nos dieron nuestras estrategias de capacitación y enseñanza para nuestras nuevas generaciones, no estaban coincidiendo con la realidad de esta iGeneration, y aquí tenemos a los millennials, los X, los Y, los alfas. Ya estamos hablando de una generación beta que está empezando a entrar, pero éramos con estas estrategias, nosotros, o bueno, yo por lo menos estoy en la generación X, me imagino que aquí la mayoría de ustedes son millennials, tal vez. En este sentido, no encontrábamos un vínculo verdadero porque se encontraba fragmentada esta realidad entre cómo nos enseñaron y esta generación X que se encontraba en una época de tecnología que nos marcaba unas tendencias de impacto, de mucha modernidad, pero que realmente no sabíamos cómo aterrizarlas. Nos golpea una pandemia y nos complica mucho más el escenario porque empezamos a tomar decisiones de manera emergente, no resiliente. Hablábamos de la transformación digital y yo les pregunto, ¿desde cuándo? ¿Más de 10 años en el sector de la industria? Y hablábamos de todos estos elementos que eran parte de esa transformación digital, donde ya incluíamos a la inteligencia artificial, donde ya incluíamos toda la parte de los datos, el mining de los datos,
el entender el Internet de las cosas por muchos aspectos. Nos golpea la pandemia y cuestionó todas estas estrategias y nos pone de frente de una realidad donde nos encontramos que aunque la tecnología estaba ahí, la adopción era muy baja. Nos encontramos con escenarios donde nuestros docentes, y también lo podemos ver en la empresa, se encontraban muy lejos de poder implementar efectivamente en el aula o en los centros de capacitación todas estas tecnologías que eran las que necesitábamos en ese momento para enfrentar la pandemia. Y hablamos de la transformación de la educación, y esto es historia pasada. La transformación digital del aprendizaje se movía del educador a estudiantes pares, y todos ustedes conocen este esquema. No es algo nuevo. De esto hablábamos antes de la pandemia y esta era la visión que teníamos. Cuando nos enfrentamos a esta situación, volvemos al punto, empezamos a cuestionar estos esquemas. Nos encontramos con escenarios que no controlábamos como queríamos y que los outcomes y la forma de las competencias que estábamos obteniendo con los estudiantes en un salto híbrido que estábamos haciendo durante la pandemia y esto es algo también muy interesante, platicaba con un ministro de Educación del Medio Oriente y él me decía, es que me toma la pandemia y yo tomé las acciones y de repente teníamos 8 plataformas diferentes tratando de interactuar para resolver esta realidad. Este era nuestro modelo y en este ser reactivos nos encontramos con un escenario todavía mucho más complejo. Y hablábamos de políticas públicas que no siempre nos ayudaban y no siempre eran favorables. ¿Por qué? Porque no nos permitían toda esta actividad ágil para la implementación de soluciones. Cuando hablamos de aprendizaje inmersivo, y lo he estado escuchando durante esta conferencia, ha sido muy interesante, porque el aprendizaje inmersivo lo que hace es romper los paradigmas y los espacios. El aprendizaje inmersivo se acerca a la persona que estamos capacitando y entrenando. No se mantiene en un escenario donde es la cátedra estandarizada. Hacemos experiencias de aprendizaje. Y hay una polémica muy interesante porque cuando hablamos de aprendizaje inmersivo, hay quienes quieren aislar el aprendizaje experiencial del aprendizaje inmersivo. Todos nosotros venimos del aprendizaje experiencial, tanto de la vida como del maestro docente único, que con los pocos recursos, y esto lo podemos ver en nuestras regiones más remotas de México, hacen milagros. Recordamos al maestro y les platicaba el día de ayer a los miembros de la empresa. O sea, yo me acuerdo de un maestro, una maestra en específico, le decíamos la Chismitos, ¿no? Era una maestra de historia. Nos hacía una experiencia de la historia. Y me acuerdo de la época de Ana Bolena, la historia de Francia, pero porque me la presentó en vez de los números históricos de Apréndete el dato, como la historia de una telenovela bien contada y que al día de hoy recuerdo, 30, 25, bueno, 10 años después. Y tenemos este tema donde eso era un aprendizaje inmersivo en ese momento. Sí era la experiencia, pero nos envolvían en mundos virtuales que iban alrededor de nuestra imaginación y de quiénes éramos como individuos. ¿Qué tanto la inteligencia artificial y las tecnologías que ahora llamamos inmersivas nos llevan a aislarnos un poco de esto? E-Learning Industry, Jitender Kumar nos dice, el aprendizaje inmersivo es una técnica que nos permite usar ambientes artificiales o simulados por medio de los cuales los estudiantes pueden quedar completamente inmersos en el proceso de aprendizaje. ¿No es lo mismo? Pero estamos metiendo tecnología. ¿Qué tanto estamos empujando la tecnología sin realmente entender que lo más importante es la experiencia que logramos con el usuario final? Con ese estudiante o esa persona que estamos capacitando. Pero se nos olvida que la tecnología sin un docente empoderado no nos va a llevar a generar las experiencias reales. Estos docentes que hoy piden a gritos el cómo salgo de esto y cómo busco. Y encontramos soluciones muy interesantes y logramos la experiencia en algunos escenarios. Este es el mundo que esperan nuestros estudiantes, pero tenemos la disyuntiva. ¿Qué tan diferente es este inmersivo con experiencial?
Yo creo que hay una convergencia realmente. Estamos tratando de llevar esa experiencia del docente a espacios que le permitan generar una experiencia más profunda a los estudiantes. Pero tenemos el reto finalmente financiero, de estrategias, de conectividad y sobre todo de planes de largo plazo que nos permitan que esta experiencia los lleve tanto en el sector público como en el privado a prácticas que hoy se puedan implementar en vistas del 2025, 2030, 2040, para que lleguemos justamente a la experiencia que los estudiantes están esperando. Tuvimos superestrellas, estos docentes extraordinarios, y hoy nosotros colaboramos con una organización, STEM México, Movimiento STEM, que genera justamente estas experiencias. Premiamos a un docente cada año para darle este reconocimiento. Esa inmersión se genera todavía y todo este movimiento STEM está haciendo la diferencia dentro de los diferentes espacios de aprendizaje. Queremos realmente reconocer eso, porque tenemos que empoderar y es la forma en la que vamos a humanizar la tecnología a través de nuestros docentes. Los modelos de inmersión presentes, y han hablado en estos foros estos días muchísimo de ellos, realidad aumentada, realidad virtual, realidad híbrida, y tenemos el tema del Web 3.0. Y este Web 3.0 que nos está también cuestionando en los temas de privacidad de la información junto con la inteligencia artificial, metiéndonos en estos conceptos de la ética y lo que se debe hacer y lo que se puede compartir y lo que no nos avisan pero se está compartiendo y que está generando perfiles de aproximación a este mundo. Y nos estamos transformando y mi pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios es el que tenemos el día de hoy y cuál es el al que queremos llegar? Venimos de un mundo social y nos vamos a un mundo virtualizado. ¿Realmente queremos impactar a nuestras generaciones para que se queden en este mundo? ¿O tenemos que humanizar la tecnología para que la experiencia sea una experiencia consolidada? Venimos de un mundo y una emergencia reactiva. Tenemos que generar realmente una resiliencia proactiva de largo plazo que nos permita realmente evolucionar y llegar a modelos disruptivos que nos permitan integrar estas tecnologías. Estamos listos el día de hoy en algunas instituciones que cuentan con los recursos. Y aquí entendemos la inmersión como darles esta tecnología para generar experiencias increíbles de aprendizaje. Pero tenemos que seguir adelante con las regiones y las situaciones donde esa realidad todavía no es posible. Seguimos teniendo escuelas que abren y cierran. Muchas de las organizaciones y los gobiernos siguen enfrentando situaciones donde ni siquiera puedo pensar en la educación inmersiva porque no tengo ni siquiera la base de la educación y los programas. Ayer hace 2 días platicaba con una de las universidades de aquí y nos decían, es que no sé dónde estoy, ni qué es lo que voy a enfrentar el día de mañana. O sea, no puedo irme al 100% virtual, pero no me puedo alejar de él porque nos dimos cuenta de que también hay eficiencias que son muy útiles. Y esta experiencia, y hablamos de esos 2 espacios, donde la presencialidad va a ser muy importante, pero la experiencia virtual nos va a acercar también a la industria. Hacer frente a la pandemia estimuló la creatividad, y lo vemos en todos estos docentes STEM, la adopción de tecnologías, pero deja como legado el desafío del cambio institucional. Y el cambio institucional creemos 100% que está asociado al empoderamiento del docente. La clave está sí en las políticas públicas y cómo vamos a manejar los recursos, y la inversión en tecnología es muy importante, pero el rezago en esta digitalización de nuestros docentes es algo que tenemos que aproximarnos. Hoy tenemos que cambiar del EdTech tecnológicos técnico puro a un EdTech académico empático que entiende al docente y que lo acompaña dentro de sus procesos de aprendizaje también, para que al final genere estas experiencias trascendentes para los estudiantes. Humanizar la tecnología, y lo vemos en México, el 80% de las personas se comunican por internet, tal vez está hasta más, en todos los sectores económicos. 79% de los usuarios de internet son jóvenes.
Y volvemos al tema de las generaciones que les platicaba. Estos individuos viven en este mundo donde nosotros, me da mucha risa, me regalaron de cumpleaños mis hijas un Nintendo de esos viejitos, una consola donde jugamos el Pac-Man y el todo esto. Fue un mensaje que me dolió, ¿no? Pues sí, yo jugaba eso y esos eran mis videojuegos, ¿no? Pero esa es la realidad de la que venimos. Sistemas abstractos que fueron modelados por esos baby boomers y que hoy yo tengo que comunicarme con estos innovadores que están esperando una experiencia en cada segundo y una experiencia que los lleve a mundos donde pueden encontrar inclusive una identidad diferente, que eso es también cuestionable, ¿no? Tenemos las características propias de la tecnología que nos está alcanzando y que tiene que ver con esta parte de inteligencia artificial, la personalización de los contenidos, la compatibilidad y la virtualización. Pero lo más importante es lo que tiene que ver directamente en el cómo vamos a acompañar, basados en competencias, los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En base a estas experiencias, hay que entender que el híbrido de hoy es crear ambientes digitales de aprendizaje basados en el empoderamiento del maestro que humanicen esa experiencia. La educación en línea va a estar ahí y va a ser más fuerte. Los modelos híbridos, todas estas estrategias para desarrollar estos conceptos de mayor eficiencia, pues se han vuelto una unidad de negocio muy poderosa en la que nos podemos perder, porque es como la solución simplificada. Si no curamos nuestros contenidos de manera adecuada, vamos a tener, hace rato en el panel lo decían, vamos a confiar en estos ingenieros que fueron preparados durante 2 años de no escuela a que construyan un edificio en una zona sísmica, volcánica como nuestra región de Puebla y Ciudad de México. Vamos a confiar en ese cirujano que tuvo su experiencia virtualizada. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en las realidades y estos son los empleos del día de hoy, donde tenemos que integrar tecnología, contenidos, plataformas y metodologías basadas en competencia que también nos lleven a tener programas y planes de largo plazo. Tenemos cambios en la transformación digital porque impactó nuestra economía. Llevamos 10 años hablando de esto y cuando nos enfrentamos a la pandemia nos dimos cuenta que solo hablábamos, que no teníamos resuelto el largo plazo y tuvimos que reaccionar al inmediato. ¿Eso es lo que queremos o hacia dónde vamos? ¿Realmente estamos listos? Tenemos tecnología. ¿Cómo vamos a implementar? Esta es nuestra plataforma. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de gamificación, hablamos de automatización, hablamos de aprendizaje adaptativo, inteligencia artificial, machine learning. La clave de que estos dos sean exitosos está nuevamente en el cómo empoderamos al docente para que él mismo entienda la tecnología humanizada, inmersiva en él mismo, para llevar experiencias de aprendizaje relevantes, para que no sea y esto le pasó a nuestros docentes, lobos aislados, buscando cómo resolver un problema donde las políticas públicas que se discutieron van a ser implementadas en los próximos años, cuando la pandemia ya se acabó. Bueno, cuando la pandemia se vuelve nuestro día a día, realmente son estrategias de largo plazo. Impactemos a nuestros docentes desde ahora, podemos hacerlo. Hay estrategias humanizantes de la tecnología, el movimiento STEM es una belleza, STEAM, pongamos el arte, pongamos la ingeniería, la tecnología, las matemáticas, impulsemos estas tecnologías, estas estrategias, pero con una visión de largo plazo que nos permitan transformar realmente los escenarios donde la inmersividad aquí no puede vivir desde el punto de vista de unos gogles. Aquí vive desde la experiencia del docente que lleva experiencias inmersivas a la realidad que están enfrentando nuestros niños y jóvenes del mundo y que hacen realmente de la tecnología relevante para llevar a estos niños a un futuro mejor. Hoy tenemos que trabajar muy fuerte porque el reto es generar experiencias que los lleven al mundo, mejorar experiencias de estudiantes, regresar a las matrículas a las escuelas, atrapar y cautivar a estos estudiantes
sin importar el entorno social y económico en el que se encuentren. Hoy tenemos que hacer, más allá de la discusión de la educación inmersiva o experiencial, consolidarlas en una tecnología viva, transformadora, en manos de nuestros docentes empoderados, que hagan realmente un cambio más allá de las políticas públicas. Cambiemos la forma en la que nuestra gente enseña y aprende. Eso está en nuestras manos y eso es educación inmersiva. Hagamos soluciones humanizantes de largo plazo. Las universidades están cambiando. Ya no es el aula arriba de la cátedra estandarizada. Los alumnos nos están retando, están hambrientos de esta experiencia en matemáticas, en ciencias, en ingeniería. Hagamos esta transformación y les comparto un video para terminar. Technology has transformed many aspects of our lives, including the way we teach and learn, making it possible for education to become more accessible, engaging, and empowering. Through online learning, teachers can connect with their students anytime and anywhere. Organizations efficiently train thousands of employees remotely, and anyone can share their knowledge with the world. Cypher Learning transforms education by providing an intelligent learning platform for every learning need. Whether it's teaching students, onboarding employees, or selling online courses, our learning platform was designed to make it easy for schools, businesses, and individuals to deliver the best learning experiences. We provide an all-in-one integrated solution for creating online courses, tracking learner progress, and developing employee skills. Through an intuitive design, Cypher Learning provides an engaging experience that makes learning enjoyable for users of all ages. Teaching becomes more effective thanks to our intelligent features that guide learners towards their goals and provide proactive assistance to help them master skills and improve learning outcomes. Our vision is education-focused, and we know that technology still needs a human touch. That's why our team of dedicated EdTech experts is ready to guide you every step of the way with helpful resources and strategies. At Cypher Learning, we're on a mission to transform education and the way people teach and learn worldwide. The future of learning starts with Cypher Learning. Join us in our mission. Termino con una frase. Soy ingeniero de profesión, estudié mi maestría, negocios, finanzas, telecomunicaciones. Soy un docente de corazón y realmente lo que más me encanta y apasiona de todo esto es llevar esta tecnología humanizada y acercarla al maestro para transformar las vidas. Hoy, el poder pertenecer a un equipo de trabajo como el de Cypher Learning, lo que me permite es tocar a estos docentes que hoy podemos empoderar para transformar las vidas de estos estudiantes que están esperando una experiencia inmersiva de educación de acuerdo a su propia realidad. Esa misión es la que tenemos todos los que estamos aquí, estando en el sector de la tecnología, del gobierno o de la academia. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. No sé, creo que ya no tenemos tiempo de preguntas. ¿Cómo andamos? Tiempo de preguntas, si hubiera alguna pregunta. Gracias. Gracias, Yuri de Cypher Learning. Si alguien gusta levantar la mano, por favor, le acercamos un micrófono con mucho gusto. Creo que estamos bien. Muchísimas gracias a todos. Que sigan disfrutando el evento y estamos aquí para ustedes.